Buenas noches, venimos hoy con el tema la resurrección de los muertos. ¿Listo? Es un tema muy rico, muy delicioso, es la base fundamental de nuestra fe. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Usted y yo no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en creer y estar convencidos de que Él resucitó, porque de hecho lo hizo. Y esa es la base de nuestra doctrina, la base de la fe. Y todo cristiano que hable de la palabra de Dios, que hable de Jesús, tiene que ver con la resurrección, ¿cierto? Nosotros somos cristianos, seguidores de Jesús, hijos de Dios, y nosotros no creemos en reencarnación, porque no está y no existe bíblicamente, pero sí creemos en la resurrección, que es lo que viene y de lo que vamos a empaparnos un poquito más. Vamos a ir a 1 Corintios 15, del 20 al 22. Vamos a estar recurriendo mucho a ese pasaje, si quiere ahí pone una ceñita o algo. Y vamos a leer, dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Estoy leyendo Reina Valera. 1 Corintios 15, 20, 22. Dice, mas ahora Cristo ha ¿qué? Resucitado de los muertos. Esa es la base fundamental de nuestra fe. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, de aquellos todos que han dormido, que han muerto, pero para los creyentes, ¿un creyente muere o duerme? Duerme. Obviamente está esperando el momento que nos toque de la resurrección, y dice que Jesús fue hecho primicia, fue el primero en resucitar para el reino. Lázaro resucitó en su momento, pero él volvió a vida, pero no fue como Jesús, que Jesús ya resucitó de una vez para siempre y quedó. Lázaro volvió y murió, ¿cierto? Y está esperando en el momento su resurrección, ¿cierto? Y dice, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró, ¿por cuánto? Por un hombre. ¿Por quién entró la muerte? ¿Y cómo se llamaba? Adán. Entonces, entró la muerte por un hombre, dice, la resurrección también por un hombre, la resurrección, ¿de quién? De los muertos. Porque así como en Adán 22, porque así como en Adán todos mueren. ¿Quiénes? Todos mueren. Todos mueren en Adán. Usted y yo morimos, y cualquier persona, sus familiares, sus tíos han muerto. ¿Por qué? Porque Adán murió. Y cuando Dios le dijo a Adán, si comes de ese árbol que no debes comer, ciertamente moriréis. De cierta forma le dijo, seguro y le aseguro que vas a morir. Y es esa muerte física, porque el hombre fue hecho inicialmente para vivir eternamente. Pero como él se cayó de ese estado y decidió manejar su vida a su antojo, fue echado ¿de dónde? Del paraíso. Y fue echado y ya recibió la muerte. Entonces, nosotros no podemos obviar la resurrección de Jesús. Como cristianos, es nuestra base fundamental de nuestra creencia. Si usted de pronto no lo tenía claro, hoy le va a quedar muy claro. Porque muchos dicen por ahí, algunos, es que todas las religiones llevan, no, hay religiones que no llevan a Dios. Los budistas no hablan de Dios, ¿cierto? Los que creen en Mahoma tampoco. Los Hare Krishna tampoco. O sea, es una religión que no busca a Dios. O sea que no podemos decir que las religiones, o por ahí como dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? Si se habla espiritualmente, y no es así. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó, pero Él resucitó, y nuestra fe, si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. ¿Usted se imagina que a Jesús lo hubieran enterrado y los discípulos hubieran robado el cuerpo para mostrar, queriendo enseñar que habían resucitado? Muchos pretenden y hablan y dicen que así fue. Yo no creo que 12 hombres que vivieron con Él iban a sostener una mentira por tanto tiempo y se iban a hacer matar por alguien que sabían que era una mentira de resurrección. Jesús resucitó, Jesús está vivo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y vamos a ir a Romanos 19, y el primer subtítulo, ahí o número 1, porque es importante, ponga la resurrección
es importante. La resurrección es importante, Romanos 10:1. Y dice así, 10:9, perdón, sí. Y dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Y no es con S minúscula, es con S mayúscula, que Él es el Señor, el Hijo de Dios, es Dios mismo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar que Jesús es el Señor, pero segundo, que Él resucitó ¿de dónde? De entre los muertos. Eso es lo que nos hace ser salvos. ¿Usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Usted cree que resucitó? No, yo no creo que ella... No, es una buena persona, yo creo en Él. ¿Lo hará salvo? No, porque es que tenemos que creer en esa resurrección, que el Dios. Segundo, es la esperanza del cristiano. Resucitar tiene que ser tu esperanza. Esa es la esperanza que tenemos, que un día Él va a venir, nos va, si ya habíamos muerto, resucitaremos, y si no, pasará algo más especial, que es lo que va a suceder en el arrebatamiento, cuando nuestros cuerpos sean, ¿qué? Transformados. Muchos de nosotros, y como Dios nos ha dicho, estamos no en los últimos tiempos, estamos en el último tiempo, y muchos no conoceremos la muerte tal vez. ¿A quién no le gustaría conocer? ¿Quién le gustaría no conocer la muerte? A mí también. Que no tengamos que pasar por eso, a esperar que pase todo eso, sino que seamos transformados, ¿cierto? Y dice Romanos 8:23, te devuelves ahí 2 capítulos, Romanos 8:23 dice así, 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que se enferma, es un cuerpo que padece envejecimiento. Cuando estemos en su presencia en un cuerpo purificado, incorruptible, no nos vamos a enfermar. Es más, no, a las mujeres que les gusta tanto no van a envejecer. Y si está viejita ahora o está mayor, allá va a estar como de 25 años más o menos. Es como la edad promedio que vamos a estar en el cielo. ¿Se acuerdan sus años mozos de 20 a 25? Los que pues ya pasábamos hace unos cuantos días. ¿Cómo vamos a estar en el cielo, cierto? Entonces dice, en nosotros, dice que nuestro espíritu interiormente gime porque anhela la resurrección. Anhela haber resucitado y anhela resucitar. Tercero, es la meta de la vida cristiana. Y vamos a Filipenses 3. Y quiero que ese es un versículo que confronta muchísimo. Y vamos a verlo desde el 10. Filipenses 3 desde el 10. Y quiero que usted le ponga atención a esto. Por ahí vamos a ver si lo leemos del 10 al 14. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegando a ser semejante a Jesús en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y yo creo que vamos a verlo en NBI, por favor. Y yo creo que usted mire algo muy, muy especial y para mí muy confrontador. Desde el 10. Lo he perdido todo a fin de conocer ¿a quién? A Cristo. Mire que cuando uno también cambia y mueve las versiones, se cambia otra versión, es mucho más claro el significado. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Yo te pregunto, ¿tú has perdido todo a fin de conocer a Cristo? Él nos está llamando a perderlo todo. Nuestros anhelos, aún nuestros sueños, lo que soñamos aquí en la vida. Solo cuando tú mueras y los entregues, Dios realmente te devolverá o te entregará lo que Él quiere que tú tengas. Pero a veces nos aferramos a las cosas del mundo, a las cosas de este sistema y lo despreciamos a Él. Dice, lo he perdido todo, y es un consejo que daba Pablo. Mire, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección.
Él estaba añorando y esperando experimentar. Usted se imagina ese momento de poder cuando este cuerpo sea transformado. Que sienta usted una transformación en un cuerpo diferente, incorruptible, un cuerpo espiritual, que ahora le vamos a decir, vamos a ver de qué características va a ser su cuerpo cuando resucite. Dice, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. 11. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Mire que era Pablo. Y yo me le quito el sombrero a Pablo y cualquiera. Y aún Pablo dice, así espero alcanzar. O sea que si espero alcanzar es porque había una posibilidad de incluso no alcanzarlo. Porque usted y yo podemos estar muy confiados en que somos cristianos, en que leemos la Biblia, en que oramos y que nos sabemos muchos versículos, pero eso nos asegura que para el día de nuestra muerte o el día que seamos arrebatados estamos listos para estar delante de la presencia de Dios. No es seguridad. Tienes que estar siempre alerta en el espíritu, no en la carne, para que podamos alcanzar como Pablo lo decía. No se siente ya a descansar y a pensar de que es que yo conozco tanto de la Biblia que ya tengo ese ficho asegurado. Ni Pablo lo tenía seguro. No sé cómo usted y yo tal vez se atreve o nos atrevemos a decir que ya estamos seguros, porque tiene que ser hasta el fin, a terminar la carrera hasta el último momento. Y dice, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y si se lo leo, ese versículo 10 en traducción lenguaje actual, mire cómo dice. Usted lo puede mirar, ahí no la tenemos en pantalla, pero se la voy a leer. Y dice así: por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió, aún morir. Y el 11, y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Era la esperanza de ¿quién? De Pablo. Él ya lo daba por hecho. Ya decía, no, es que yo estoy seguro, yo ya tengo listo el viaje, yo ya compré el tiquete, como muchos por ahí que dicen que es que ya tienen el tiquete listo. Listo, ese tiquete se lo revisan ese día que se va a ir, a ver si sí está listo. Por eso te digo, no te confíes, no creas que ya tienes el cielo en tus manos. Esa lucha es constante, esa carrera es de todos los días. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho. Pablo diciendo eso. Ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir algo, que sigo adelante luchando para alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. ¿Y cuántos de los que están aquí de pronto, ahí erróneamente, creen que ya alcanzaron la meta? Y hoy quiero que Dios te confronte en esa parte, de que es hasta el final, es hasta el último momento. Porque si Pablo, haciendo todo lo que hizo, aún nos da el ejemplo de que tenía que seguir luchando por esa meta, no creo que nosotros seamos mejores que Pablo. ¿O no? ¿O sí? ¿Tú que no? Ok. Es nuestra meta, es una verdad que inspira. Vamos a ir a Hechos 17. No sé si es Hechos o Hebreos, ya vamos a mirar que lo copié como. Vamos a ver a Hechos 17, 22. 22. Dice así. Está como esquivo este. Vamos allá, Reina Valera. Pablo se puso en medio de la... sí. Hechos, vamos a verlo desde el 22 hasta el 34. Pero vamos a leerlo ahí en NBI para que lo veamos más claro. Desde el 22. Y dice así. Pablo se puso en medio del Areópago. ¿Qué era el Areópago? No era un aeropuerto donde ya estaba pago todo, no. El Areópago era como un museo, un lugar donde tenían adoración a muchos ídolos. Entonces Pablo fue a predicar allí, donde habían griegos, eran los griegos, donde había mucha gente de filosofía, de las cunas de Aristóteles, de toda esa gente, y la sabiduría humana. Entonces dice ahí, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra, y dijo, ciudadanos atenienses. ¿Estaban donde? En Atenas.
¿Qué es la capital de Grecia? ¿Sí o no? Ahí aprendemos esta historia. Dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. ¿Los estaba tratando mal? No, les estaba sobando su espaldita de pronto y dicen, veo que ustedes son muy religiosos, porque tienen aquí a Atenas, tienen a todos esos dioses que ustedes adoran. Pero también veo que hay un lugar donde hay un Dios, un culto a un Dios que dice el Dios no conocido. Y mire cómo fue Pablo de sabio a través del Espíritu Santo que le dijo, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, ¿los estaba atropellando? ¿Los estaba insultando, irreligiosos y idólatras? No. Dice, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. ¿De cuál hombre? De Adán, ¿cierto? Y determinó los periodos de su historia, las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Mira cómo les compartía Pablo a toda esta gente idólatra que se refugiaban solo en sus pensamientos y en su razonamiento. 28, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Aún aprovechaba sus mismos dichos para evangelizarlos. Por tanto, 29, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado de un ingenio y de la destreza del ser humano. Dijo, de ese Dios que yo les estoy hablando, que a ustedes no le tienen ni siquiera imagen, es el que yo les estoy hablando hoy. Porque no hay forma de representarlo ni con oro, ni con plata, ni con madera. Porque no habrá imagen sobre la tierra que llegue siquiera a describir un pelo de Dios, por decirlo así. Pues bien, 30, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Mire cómo los lleva a hablarles de Jesús, pero los enfoca ¿a dónde? Al arrepentimiento. Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia. Les dijo en otras palabras, no sé en qué creen ustedes y a quién le creen y a quién adoran, pero este Dios al que yo le estoy hablando, el que es dueño de todo, el creador de todos, nos va a juzgar en un día. Y en ese día, dice, ha fijado un día que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Habló de un hombre, pero ya estaba diciendo quién era. Jesús. Y pocos tiempo atrás, todos negaban y perseguían a los cristianos y decían que era mentira, porque los mismos sacerdotes del Sanedrín, de los fariseos, le pagaron a los guardias para que dijeran que el cuerpo se lo habían robado. Entonces él llega y dice que él lo había sido levantado de los muertos. Mire cómo se basa el evangelio y la obra redentora de Jesús, ¿a través de qué? De la resurrección de Jesús. 32, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Maris y otros más. Pablo fue sin atropellar, compartió de Jesús, habló de la resurrección y algunos le escucharon y se fueron con él. ¿Y él qué? Los evangelizó. Pero el eje principal es la resurrección. Entonces, es una verdad que a nosotros nos tiene que inspirar
Primero, ahí nos habla de idolatría. Sabemos que idolatría, ¿qué es? Tener algo que esté por encima de Dios. Puede ser tu familia, puede ser tu esposo, puede ser tu hermana, puede ser el dinero, tu trabajo, pueden ser los anhelos y sueños que tienes, que por encima de lo que sea, nada está por encima de lo que tú crees o pienses. Eso es un ídolo. Y eso nos invita a que la resurrección nos lleva a tener santidad, a buscar la santidad, a buscar a Dios únicamente. ¿Listo? Esta doctrina normalmente ha encontrado, y en los tiempos de Jesús y aún actualmente, ha encontrado mucha resistencia de parte de la gente. Vamos a ver 2 de Timoteo 2:18, vamos a ver un ejemplo de eso. 2 de Timoteo 2:18. Dice así. Sigamos ahí en esa versión si quieren para aquí. Vamos desde el 17 y dice, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. ¿Saben qué es una gangrena? Es una infección en la sangre por una herida o algo que avanza, y si no le cortan el pie abajo, lo tienen que cortar en la rodilla, y si no aquí arriba, y si no, chao, porque no hay cómo quitarle esa parte infectada. Dice, y sus enseñanzas se extienden como gangrena, entre ellos están Himeneo y Fileto. Si están buscando nombres para un niño por ahí. Listo. Que se han desviado ¿de qué? De la verdad, se han desviado. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Hay muchas doctrinas que hoy en día, por ejemplo la gracia, dicen que ya la venida de Jesús ya fue, que ya lo que hablan aquí, que la resurrección de los muertos ya tuvo lugar. Y lo dicen porque como en el tiempo que Jesús murió, en ese momento algunos resucitaron, que eran hombres de fe. Entonces dicen, no, eso ya pasó, ya no va a volver a pasar. Y hoy le quiero mostrar con la palabra que la resurrección aún está pendiente. ¿Listo? Entonces mire cómo muchos hablaban, hoy en día mucha gente renuente y dice, no, pero es que Jesús no resucitó, es que se robaron el cuerpo, es que no sé qué, no sé cuántas. Pues no creo que los discípulos se hayan hecho matar por una mentira, o que mi vida haya sido transformada a través de una mentira. Sería negar lo que ha pasado en nosotros, porque es Dios mismo quien nos lo ha logrado, quien lo ha hecho. Primera de Corintios 15:12. 15:12, sí. Dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. O sea que definitivamente los muertos resucitan y van a resucitar. Ahorita vamos a ver los tiempos, en qué momento en parte de esta doctrina. Okay. Bueno, la muerte en la humanidad. Sabemos que cuando Adán come del fruto, Dios le dijo, si ustedes comen de ese fruto, ciertamente morirán. ¿Y qué? Ciertamente murieron. De ahí empezó la muerte, entró la muerte a la tierra, que entró por un solo hombre. Romanos 5:12, para ver la muerte universal. Y dice en Romanos 5:12. Dice así: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿De quién fue ese? De Adán. Dice, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Dice la palabra también, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estábamos destinados, como a veces la gente dice, no, es que yo debo escoger si para el cielo o para el infierno. No, usted ya no podemos escoger. Un ser humano nace y tiene pase VIP para el infierno. Porque entonces, si Dios dice que nos va a dar salvación, ¿de qué nos salvaría si todavía
tenemos elección en algún momento de saber para dónde cogemos. Ya estamos predeterminados para el infierno, a no ser que creamos en que Jesús es el Señor, que resucitó de los muertos, y empecemos a vivir en santidad siguiendo sus instrucciones. ¿Y hasta dónde? Hasta unos días y unos mesecitos, hacerlo bueno. No, hasta el final, hasta que nos llame, hasta que sea el momento. Así podremos tener esa vida y esa resurrección. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 3:20, por favor. O sea, tener en cuenta que la resurrección es un anhelo que todos tenemos que tener. Y todo va hacia el mismo lugar, todo surgió del polvo y al polvo volverá. En varias partes de la Biblia explica que lo que es nacido y hecho del polvo volverá ¿a qué? Al polvo, siempre hablando de la muerte. Esa muerte física de estos cuerpos que se desgastan, se acaban y van a la muerte. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición. La ley, ¿quién puede cumplir la ley? ¿Alguien puede cumplir la ley? No, no se puede. Porque eran 10 mandamientos, pero habían 613 ordenanzas adicionales. Nadie puede cumplir la ley. Y por eso dice que Él nos rescató de la maldición de no cumplir la ley, haciéndose Él mismo ¿qué? Maldición. Por eso es que Él nos rescató, porque Él mismo cumplió la ley en sí mismo, se hizo maldición en un madero sin haber pecado, entonces nosotros vinimos a cobrar el cheque. Por eso dice la palabra que somos más que vencedores. Porque no nos tuvimos que meter en la pelea, ni sacrificar nuestro cuerpo, ni sufrir el dolor en nosotros, pero sí cobramos el cheque de la salvación, o lo podremos cobrar. ¿Estamos? Por eso dice que somos más que vencedores. Una vez les hablaba el ejemplo en una de las prédicas de que ¿quién es más que vencedor? Cuando hay una pelea de boxeadores. Pelea uno, dos pelean. El vencedor es ¿quién? El que ganó, el que quedó en pie. Pero el más que vencedor, ¿quién es? La esposa del que sin pelear va a cobrar y va a disfrutar de la plata que ganó el que ganó, ¿cierto? Entonces eso sería como ser más que vencedor. Bueno, la resurrección, ya sabemos todo, ¿no? La importancia de la resurrección de Jesús, ¿cierto? Que toda la humanidad está destinada ¿a qué? A la muerte, pero también que la resurrección es para todo ser viviente, o sea, para todo ser humano. ¿Todos vamos a resucitar? ¿Buenos y malos? Sí, buenos y malos. Vamos a ir a Lucas 21, del 16 al 18. Y vamos a darnos cuenta ahí que la resurrección, solo que son en diferentes tiempos y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuándo van a resucitar los justos y cuándo van a resucitar los impíos? Pero todos van a resucitar. 26, Lucas 21. No, 21 me equivoqué. Lucas 21 del 16 al 18. Me equivoqué de numerito ahí. Ustedes serán traicionados, dice, aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Ahorita vamos a ver otro versículo que complementa, pero quiero mostrarles algo acá. Ustedes serán traicionados aún por sus padres. ¿Quién? ¿Quién te puede traicionar? Y Dios lo dijo. Tus padres. Y a veces tu enemigo en este momento puede ser tu papá y tu mamá, que no están de acuerdo con que tú estés buscando a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás hace su obra y los pone en contra para que tú no te acerques a Dios. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hermanos. Dice, serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes, amigos. Nosotros perdimos muchos amigos por volvernos cristianos. O volvernos no, por caminar como Cristo quiere que caminemos. Porque tiempo atrás nos llamábamos cristianos y aún le dábamos al traguito. Y éramos que cristianos, crispetos. Sí, de verdad. Y hay mucha por ahí gente que cree que ser cristiano es solo, yo creo en Jesús, oro por las mañanas, pero mi vida hago lo mismo que hace cualquiera.
Y eso no es ser cristiano. Dice, padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Ahí les hablaba él a sus discípulos, pero muchos de nosotros también es el caso. Dice, todo el mundo los odiará. Mire que es una profecía, es una promesa. O sea que si a usted alguien lo odia, alguien no lo quiere, tiene que sentirse triste. Siéntase feliz porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque es una realidad en nuestra vida. Dice, todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Cuando resucite, si resucitemos, ni siquiera don Hernando, ni siquiera un cabello se perderá. Allá tener todo su furor, su melena allá, ¿cierto? Para olearle el pelo allá, ya no mentiras. Pero dice, ni un solo cabello. ¿Por qué? Porque en el día de la resurrección, de la restauración, todo va a ser ¿qué? Restaurado totalmente. 1 Corintios 15, 22. No sé si a usted le da alegría conocer esto, saber lo que viene. A mí sí. 15, 22, 1 Corintios, dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Todos volverán a vivir. Y ahora te voy a mostrar ya el versículo, vamos a Juan 5, el versículo donde dice que todos vamos a resucitar, sean buenos, sean impíos o sean justos. Juan 5, del 28 al 30. Dice así. Dice, no se asombren de esto. O sea, no se asombren. No se asombren, no se van a asombrar. Dice. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice, y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida. Pero los que han practicado el mal, resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Por eso decía Jesús, yo vine a salvar al mundo, no a juzgarlo. Pero dice, la palabra que os he hablado, esa es la que los va a juzgar. Entonces la gente a veces se va con la idea de que, no, pero es que le dice que Jesús no juzga a nadie. No, él no, pero la palabra que habló sí nos va a juzgar. Y va a llegar ese momento. Entonces, ¿tú en cuál equipo estás? ¿En los que quieren seguir practicando el mal o practicando la justicia y la piedad? Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que estar expectantes, alertas. Dice, sed sobrios y velad. Porque si usted baja la guardia y en ese momento viene, no, es que yo soy muy juicioso, pero de vez en cuando yo me pego tiro una canita al aire. Que venga el Señor y usted esté tirando canas. Aquí se quedó. ¿Por qué? Porque no hay una conducta. Y no es que usted se dé papayazos de vez en cuando y se dé libertad. No, es que no puedes estar en eso, no debes, porque tú eres ya alguien que tiene que andar por el Espíritu y no por la carne. Aunque la carne es rica, asadita, 3/4, con chimichurri, ahí es muy rica. Pero no para darle gusto a la carne. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, quede claro eso. Bueno, vamos a ver la resurrección de los creyentes. Vamos a la 1 Tesalonicenses. Entonces, hay dos resurrecciones. Hay dos momentos, aunque todos vamos a resucitar, hay dos momentos para resurrección. Una sucederá el día del arrebatamiento. Cuando Él venga, que viene pronto en las nubes a recoger a su iglesia, dice que primero resucitarán aquellos que duermen, que han sido creyentes pero que murieron, resucitarán primero. Y dice que luego nosotros, los que quedamos, seremos transformados y nos encontraremos con Él en las nubes para irnos allá a las bodas del Cordero, a tomar vino otra vez con Jesús. El arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y vamos a ver cómo lo describe la palabra.
Y ahí es el momento de la resurrección de los creyentes. Todavía los impíos y los que van destinados a condenación porque no siguieron a Jesús, porque no obedecieron, porque no estuvieron siempre en el Espíritu, imitando a Jesús, van a tener otro momento de resurrección y otras condiciones. Vamos al 13 entonces, dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Dice la versión Reina Valera: los que duermen en el Señor. Un cristiano, un creyente que fue salvo y murió, está dormidito, esperando. Dice: van a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan. Dice: como esos otros que no tienen esperanza. Bueno, hablamos de dos cosas. Si usted muere hoy mismo, Dios lo lleva a su presencia, pero aún su cuerpo no ha sido resucitado. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que usted muere hoy y va a su presencia, porque mire cuando Jesús estaba en la cruz y los dos ladrones, uno le dijo: bájate de aquí, bájate tú, y ayúdanos. Y Dios dijo: no tienes, ¿qué tienes contra este hombre? Él no ha hecho nada, nosotros sí nos merecemos. Le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que cuando tú mueres y eres un creyente y en ese momento él se arrepintió de su pecado, Dios le dio la salvación. Estás en la presencia de Dios, vas a la presencia, pero llegará un momento donde tu cuerpo va a ser restaurado y va a ser resucitado. Y ese se dará en ese momento del arrebatamiento. Y dice: no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen. O sea que esos otros sí se van a poner tristes. Mire, y hay una gran mentira que nos ha metido Satanás. Entonces tú vas a un velorio, sea cual sea el que murió, el más vándalo, el más asesino, y que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. No hay muerto malo. Entonces, por malo que sea, lloran, y como era de bueno mi muchacho, no le hacía mal a nadie, vea, él solo me traía lavadora nueva, televisor, me daba platica, pues no sabía dónde acaba la plata. Y dice la Biblia: ellos no tienen ¿qué? Esperanza. La única esperanza está en Cristo cuando lo seguimos, le obedecemos y hacemos todo como Él quiere que lo hagamos. Entonces dice: no se preocupen, si usted tiene a alguien que murió, que estaba siguiendo a Jesús, dice en el 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Se murieron y eran unidos a Jesús y obedecían a Jesús. Y lo seguían y abandonaron todo para seguirlo. Están ahí esperando ese momento y están en su presencia. Dice 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor. ¿El Señor ya vino? No ha venido todavía. Es más, el día del arrebatamiento no es la segunda venida de Jesús. Es su venida a recoger la iglesia. La segunda será luego para el milenio, que ahorita veremos un pedazo de eso. Dice, nosotros que estemos vivos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. O sea, aunque estemos vivos, viene el Señor al arrebatamiento y nosotros no nos vamos de primero. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí va a ser ese cuerpo otra vez renovado, como nuevos, ¿sí? Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. Y bueno, y ahí puede seguir leyendo luego. El día del arrebatamiento será ese día de la transformación. Cuerpos esbeltos. Ahí sí botamos todo esto, ¿cierto? Cuerpos gloriosos. ¿Cómo será el cuerpo con el que resucitaremos? Primero, va a ser incorruptible.
va a ser glorificado, incorruptible. Primera de Corintios, vamos a hacerlo eso rápidamente. Primera de Corintios 15, 42. Así va a ser el cuerpo resucitado. 15, 42. Primera de Corintios 15, 42. Dice: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. O sea, es un cuerpo que no se corrompe, que no envejece, que no se enferma. Es un cuerpo perfecto como el diseño de Dios original. Será glorificado también. Romanos 8:17, anótelo ahí. Glorificado. Usted lo va a leer luego para no leerlos todos. Romanos 8:17. En poder. Un cuerpo que será en poder. Primera de Corintios 15:43. Primera de Corintios 15:43. Si alguna dudita ahorita al final, los pueden copiar. Va a ser un cuerpo celestial. Es un cuerpo como angelical. Segunda de Corintios 5. Ese sí lo voy a leer. Segunda de Corintios 5. Ahorita al final les doy los daticos para que no se atrase. Segunda de Corintios 5, del 1 al 2 dice: de hecho sabemos que... Segunda de Corintios 5, del 1 al 2. De hecho sabemos que si esta tienda de campaña, o sea, este cuerpo en el que vivimos se deshace, se destruye, dice, tenemos en Dios un edificio, una casa eterna en el cielo no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Tú tienes que anhelar ser revestido de esa morada celestial, de esa incorrupción, de esa perfección. Vamos a ser inmortales. Primera de Corintios, suba al 53, 15, capítulo 15, versículo 53. Primera de Corintios 15, primera, no segunda, sino primera. 15:53. Dice así: porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. ¿Alguna vez has soñado con el elipsis de la eterna juventud? Ahí lo vamos a tener. Inmortales. Así se tire de un 9º piso. Ay, me caí. Inmortales. ¿Cierto? Y algo que me gusta mucho, Lucas 24:39. Porque a veces dicen, bueno, ¿y cómo va a ser el cuerpo cuando resucitemos? ¿Qué material será? Sí, imagínate atravesar paredes, transportarse a la velocidad del pensamiento, me imagino yo, ¿no? Lucas 24 dice así, 24:39. Creo que ya lo leyeron ahí, ¿cierto? Dice 39. Miren mis manos. Cuando Jesús resucitó, se presentó delante de los apóstoles, les digo, miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea que tendremos ¿qué? Carne y hueso. Y lo mejor, ¿cómo ven que los tengo yo? Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y era de carne y ¿qué? Y hueso. Y ya estaba resucitado en un cuerpo glorificado. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? ¿Será que vamos a poder comer? Esa es una de las felicidades en el cielo, ¿cierto? Y en torno a la comida se comparte. Yo creo que una parte del cielo es, ¿usted no se ha sentido a veces como en el cielo cuando come, comparte con gente que ama y conversan y disfrutan de? Eso es parte de lo que vamos a vivir en el cielo. Y dice, ¿tienen algo aquí de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó, se lo comió delante de ellos. Se lo comió, no es que cayó ahí al piso y le iba traspasando.
Dice, se lo comió delante de ellos y luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y bueno, y le recita profecías que se cumplieron con su resurrección. Entonces mire qué tremendo, a mí me da una alegría de saber que nuestra esperanza es ser revestidos de la gloria de Dios. De que esto no va a ser en vano, pero que hay que soltar todo, hay que morir, dice la Biblia, aquel que quiere ganar su vida, porque no, es que quiero realizarme, es que sí, muy bueno las cosas de Dios, pero entonces ¿qué? Yo como profesional, yo como en mi casa, mi carro, mi universidad, esos son planes de Dios y Dios te los quiere dar, pero a veces por conquistar tu vida, terminas perdiendo tu vida. Y muy rico aquí, consigues mucho y haces muchas cosas, pero te olvidas del Señor. Y después, esa vida que quisiste, ya la disfrutaste, ya no tienes herencia en el cielo. Porque dice que aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Tenemos que perder nuestra propia identidad. Porque quiero decirte algo que Dios nos dijo en estos días cuando nos hablaba. Y nos dijo, por favor, háganle entender a mi pueblo que ellos simplemente son objetos para mi honra. Ay, pero es que yo no soy objeto de nadie. ¿Cómo así? No, cuando tú entiendas que eres un objeto, que Dios te hizo como un vaso, que Él si quiere te toma, si quiere sirve lo que quiera para su uso, Él va a poder hacer algo en ti. Cuando tú no entiendas, hasta que no entiendas que eres un vaso, que eres un instrumento para su gloria, nada va a pasar en tu vida. Porque seguirás pensando que no, es que Dios es un accesorio en tu vida. No, cuando yo voy a pecar otro poquito, cuando esté como más, ya que haya hecho bastantes cosas, ahí sí voy a buscar a Dios. Tal vez sea demasiado tarde. O tal vez, incluso el árbol de la vida que está sembrado en ti aún sea arrancado. Y no te quede sino el del bien y el mal, que es el único que has sabido comer. ¿Estoy haciendo entender? La resurrección, nuestra meta, nuestro fin, nuestra doctrina base para creer en Jesús. Y la resurrección de los impíos, ¿cómo va a ser? Es así que tristeza. Juan 5:28. Juan 5:28. Dice así. Interesante, rico saber todo esto, ¿cierto? Ok. Sí, para muchos de pronto no. Y encima el video no estaba grabado, pero ya ahora sí. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mire, cuando él habla de los que están en el sepulcro, los que están en el Seol, en el lugar de los muertos, son aquellos que no murieron unidos ¿a quién? A Jesús. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lo más triste es que su destino, dice, y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y vamos a Apocalipsis 20 del 10 al 14. Apocalipsis 20 del 10 al 14. Por eso dice la palabra, dice, toda palabra ociosa de la que ustedes hablen, de ella tendrán que dar cuentas el día del juicio. Sí. Es posible que tú te vas a salvar, porque si vas a continuar y vas a hacer las cosas siempre, siguiendo a Dios, obedeciendo, vas a tener esa promesa de salvación y de restauración. Pero delante de Él tendremos que dar cuentas. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con tu esposa? Te dio una esposa, ¿cómo la trataste? Te dio unos hijos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Qué pasó? Vas a salvación, pero habrá que dar cuentas. Eso no es que, ay, no, yo ya me salvé, todo quedó. No, allá vamos a pasar un ratico coloraditos, dando cuentas. Luego iremos a salvación y a recibir premios y cosas que Dios tiene guardadas, coronas de gloria.
Pero tienes que, ojalá cuando llegues allá, lo mínimo que tengas que dar cuenta sea algo muy poco. Sea poco lo que haya que dar cuentas. Apocalipsis 20, del 10 al 14 dice, el diablo que los había engañado será arrojado. ¿Que había engañado a quién? A los que no creían en Dios. El diablo que los había engañado. ¿Usted se imagina el día cuando venga Dios y les pida cuentas? Ay, pero es que Señor, a mí nunca me hablaron de ti. Sí, sí te hablaron de ti, pero te dejaste engañar del mundo, del diablo, de todo, y nunca me buscaste, nunca me seguiste. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Él también imita una trinidad: la bestia, el falso profeta y Satanás. O sea, tiene sus séquitos. Dice, allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco. Ese es el juicio de los incrédulos. Y en el tema del juicio eterno eso se explica, ¿cierto? Dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué quiere decir eso? De que no había nada, ni cielos ni tierra, las personas ahí. Dice, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños. Ay, es que él es un niño, apenas tiene 13 añitos. 13 añitos. La maldad se le activó como desde los 5. Y no ha decidido sino hacer el mal. Y usted como padre tal vez no lo ha instruido, no lo ha enseñado y no lo ha llevado a conocer de Dios. Muertos que grandes, no es porque había unos chiquitos de estatura, no, jóvenes, adultos y niños. Dice, de pie delante del trono, y se abrieron unos libros. Porque existen el libro de la vida y los libros. En el libro de la vida, tu nombre está anotado si estás haciendo lo correcto, si Jesús está en tu vida y si diariamente estás escalando en tu fe y en tu perfección, en esa santificación que Dios quiere. No que todos los días y todas las semanas estés pidiendo perdón por lo mismo y pecas en lo mismo y vuelves y pides perdón por lo mismo. Ahí ni siquiera Jesús ha podido entrar. La salvación no se ha podido dar. Y cuando entra hay que mantenerla. Y dice, se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los... O sea, que en el libro de la vida se anotan al salvo y en los libros se anotan las pilatunas, todos los pecados. Creo que cada uno tiene un libro. No, y no solo uno, los libros. El mar devolvió sus muertos, y la muerte y el infierno devolvieron los suyos. Mire, la muerte y el infierno devolvieron. Hay gente que muere y o está en el infierno ya o está en el cielo. Pero ese día saldrán un ratico del infierno para estar delante del trono blanco de Jehová, para juzgarlos y para darles la condena y la muerte eterna. Tremendo, ¿no? Dice, y el mar devolvió sus muertos, y la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. O sea que hay un infierno y además hay un lago de fuego, donde el mismo infierno va a ser arrojado al lago de fuego. Dice, este lago de fuego es la segunda, es la muerte segundo. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Se presentan delante del trono. Ese juicio es solo para los no creyentes, porque el juicio de los creyentes se llama el tribunal de Cristo. Solo los incrédulos, aquellas personas que no creyeron, ojo, no solo que no creyeron, que no murieron a su propia vida por seguir a Jesús, estarán en el juicio del gran trono blanco. ¿Y por qué es el juicio del gran trono blanco? Porque la Biblia dice que había un trono blanco. Por eso es. Apocalipsis 19:20
Ya vamos terminando. Yo creo que es algo que se queda uno hasta corto a veces, ¿cierto? Para hablarlo todo. Dice el 20, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, porque viene falso profeta. Y mire, yo le advierto a usted, mi querido amado Hijo de Dios, siervo del Señor, que los amamos, si usted se queda en el arrebatamiento, la única forma de salvarse será cuando usted, a punta de tortura, le digan que si usted niega a Jesús, y si usted dice, lo niego, su muerte estará asegurada para el infierno. Y en ese momento no es como ahora que usted decide seguir a Dios. Usted tendrá que morir por el nombre de Jesús, degollado, decapitado, torturado, si quiere ser salvo. Y ahí se aplica literal el versículo: aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierda por mi causa, la ganará. Usted lo torturarán hasta que usted niegue, porque se quedó en el arrebatamiento. El Espíritu Santo va a ser arrebatado de la tierra. Por más que ore aquí, nadie lo va a escuchar a usted si se queda en el arrebatamiento. Y si usted no da su vida por Cristo, y ahí sí físicamente, con dolor y sangre, no podrá ir al cielo. Y tendrá que sufrir toda la tortura, la marca de la bestia, la destrucción y todo lo que ese mismo día va a empezar. Porque la gran destrucción y los 7 ángeles que van a ser liberados para lluvias de fuego, de sangre, bestias, y lo que viene será ese día del arrebatamiento. Usted no querrá estar aquí. Entonces cuide, por favor, de que tenga su lámpara encendida, y ese lámpara encendida es el sinónimo de tener el espíritu vivo, el espíritu encendido, no que lo encuentren apagado, porque aquí se queda. Dios, cuando venga Jesús a recoger su pueblo, haga de cuenta que estamos en la oscuridad total, y Él solo puede ver los que la luz esté encendida. El resto no es porque no quiera cogerlo, es que no los puede ver. ¿Usted quiere mantener su luz apagada? ¿O que cuando Él venga esa luz esté apagada? Aquí se quedará. ¿Y es verdad? Dice, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de azufre, al lago de fuego y azufre. Y eso sucederá al final del milenio, Apocalipsis 25. O sea que los que van a resucitar, que eran incrédulos, no resucitan en el momento del arrebatamiento, sino que cuando termine, Dios nos recoge, nos lleva al cielo. Dice que luego vendremos a gobernar 1000 años a la tierra, donde habrá una pelea con la bestia, y nosotros vendremos como la Jerusalén celestial que viene del cielo, peleando con Jesús, guerreando con toda la humanidad 1000 años, y el pecado seguirá en la tierra, menos en nosotros que hayamos venido con Él. Y después de eso es que sucederá la resurrección ¿de quién? De los incrédulos, para muerte. Apocalipsis 25, y dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. La primera resurrección es la cuando venga Jesús. ¿Para quiénes? ¿Los incrédulos o los creyentes? Los creyentes fieles a Jesús. Los incrédulos resucitarán cuando termine el milenio. Seguirán aguardados allá en el infierno hasta que el infierno los entregue para ese día. ¿Listo? Será un cuerpo eterno. O sea, los que resucitan para condenación tendrán otro cuerpo nuevo, resucitado, pero para destrucción, para ser atormentados de día y de noche por la eternidad. Imagínate que tu cuerpo es sometido a castigo, a laceración, a golpes, a destruido. Tú morirás, o sea, si a alguien le tocaría, moriría desangrado, vuelto nada, hasta no quedar nada. Y apenas termine eso, tu cuerpo se regenera otra vez para seguir sufriendo otra vez de nuevo.
¿Se imagina lo que le espera a los que van directo al infierno? A los que renuncian a Jesús, a los que te dicen, no, eso no es para mí, yo creo en la ciencia, yo creo en la... Y desprecian el nombre de Jesús, desprecian lo que Jesús hizo en la cruz. Y aún tú mismo lo puedes despreciar si sigues actuando como no debes actuar. Si sigues pobrecito de mí por todo, si sigues sintiéndote afligido sabiendo que Jesús ya te limpió, ya te sanó, eres todo para Él. Y tú sigues con tus antidepresivos. Marcos 9, 43, 48. Del 43 al 48. Dice así. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Yo creo que aquí, si hicieran eso literal, aquí entrarían puras tortugas. Solo el caparazón. Dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco. Ahí habla de la vida eterna, que con las dos manos y al infierno. Donde el fuego nunca, ¿cuándo? Nunca se apaga. Nunca se apaga. Y dice 44, y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Usted imagina que usted se lo estén comiendo gusanos y usted sintiendo cómo se lo comen, cómo lo destruyen, cómo mastican su carne y el dolor? Y ese gusano no muere y el fuego no se apaga. Imagina, ya están haciendo bulla por ahí, el cielo ya es avisando. No es como yo se lo pinto, es peor. Es peor. Y no es por miedo que seguimos a Jesús, es por amor, porque Él nos amó primero. Mateo 5, 22, 29. Hay más, pero vamos a terminar con ese. Mateo 5, 22. Si a usted le interesó en el material que tenemos, amplía los últimos versículos. Dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, ojo con eso. Vamos desde el 21. Y esa es la confrontación más tremenda que hace Jesús. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. No, yo quiero que vamos desde el 20. Dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar, ojo, que no, ¿qué? No van a entrar, ojo con esa, no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. ¿Ustedes matan? ¿Ustedes matan? Físicamente, ¿matan a algún asesino aquí? ¿Para que me lo saquen de una vez? No. No, yendo a los fariseos decía la Biblia, dice, no mates. Si usted ha matado a alguien físicamente, incumplió la ley. Pero tenemos que ser más obedientes que ¿quiénes? Que los fariseos y que los maestros de la ley. Entonces Jesús decía, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal si hace el acto físico de matar. No va a poder entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero yo les digo que todo el que se enoje, ojo pues con eso, todo el que se enoje con su hermano, y hermano no es solo el que viene a la iglesia, es las criaturas y los hijos de Dios que están en la calle, que aún no saben que son hijos de Dios y que tal vez ni siquiera van a querer ser hijos de Dios, pero es cualquier persona con la que usted se enoje. Dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal.
¿Cuál tribunal? El del gran trono blanco. Exacto. Dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. No hay que matar a alguien físicamente, hay que odiarlo, hay que maldecir a alguien. Son solo dos. Pasa que dice que me equivoqué. Al final dice así, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Es un juicio del tribunal de Cristo. Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio de consejo, dice, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto a juicio del infierno. O sea, equipara maldecir a alguien con la muerte eterna o el infierno. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. No se devuelva con la ofrenda, deje la ofrenda delante del altar, pero ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, que mira a una mujer y la codicia, la desea, quiere irse a la cama con ella, quiere en su mente hacerlo, dice, ya ha cometido el adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado ¿a dónde? Al infierno. Entonces, el mensaje de hoy, para terminar, que ya terminamos, es que no hay nada más hermoso que la esperanza de la resurrección. Pero hay que cuidar ese momento. Ni siquiera Pablo, con todo lo que había hecho, declaraba que él ya lo tenía todo ganado. Porque es una carrera que no es el que primero llegue, es el que llegue. Es como esas maratones que no importa si usted llegó de primero o de tercero, lo importante es que llegue al final de la carrera. Y el primer ingrediente es dejar todo, soltar todo. Preséntale tus anhelos, tus sueños a Dios, porque a veces tenemos anhelos que son solo de nuestra carne, nuestro corazón. A veces quieres estudiar, yo quiero ser un profesional, sí, pero ¿para qué quieres ser un profesional? ¿Para poder sentirte que eres importante? Dios ya te hizo importante. ¿Para sentirte más que aquel otro que no ha estudiado? ¿Para tal vez ganar mejor, tener dinero y humillar a quien quieres humillar? Dios evalúa las intenciones del corazón. ¿Quieres hacer algo? Entrégaselo a Dios, Señor. ¿Y por qué quiero hacer esto? Y Señor, lo que voy a hacer sirve para tu servicio, valga la redundancia. ¿Seré un instrumento tuyo en tu reino con lo que voy a hacer? ¿O qué quieres que haga? Es morir a esos anhelos. Que me miraron, que me tocaron, que me felicitaron, Él ya lo dio todo por mí. ¿Qué vas a esperar que otro te dé un saludo? Pues sí. Si te lo dio bien, si no te lo dio, no. Al que más te debe importar es Jesús, que hasta su propio Hijo sacrificó por ti y ni siquiera le paras bolas. Y esperas un saludo de cualquier mechudo por ahí. O un me gusta. Ya Él hizo todo. Entonces, queda conclusión de que es la base de nuestra fe, la doctrina de la resurrección. Y esto fue la resurrección de los muertos.